Bueno, chicos, ahora sí, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, que hayan amanecido con la mejor actitud. Digamos que las reglas de la clase es que vamos a tener el micrófono cerrado y la cámara apagada si ustedes quieren. Yo creo que no hay ningún problema. Cuando ustedes quieran hacer intervención, pues simplemente abren el micrófono, preguntan y pues vamos a hacer una clase más bien interactiva, ¿vale? Para que yo no me sienta aquí hablando como loca sola y de pronto ustedes no me estén escuchando. Entonces, para que todos participemos. Entonces, bueno, resulta que la última clase que tuvimos, vimos algo que se llaman los grupos funcionales, porque vamos a empezar a ver la nomenclatura. Entonces, un grupo funcional es aquel elemento que dentro de la tabla periódica es más importante que otro. Regálenme un segundito, por favor. Dentro de la tabla periódica hay elementos que son más importantes que otros. Entonces, ustedes tenían un trabajito que era investigar cuáles son esos grupos funcionales y cuál es la importancia. Entonces, me imagino que encontraron los óxidos, los ácidos, los hidróxidos, encontraron las sales, y a ellos nosotros les vamos a dar nombre. No sé si recuerdan, el año pasado creo que intentamos darle una cepilladita muy por encima, porque este es un tema que se ve en octavo. Entonces, pues la idea es que vamos a profundizar un poquito, porque recuerden que décimo es un repaso de todos los temas que se ven de sexto hasta noveno, ¿vale? ¿Ahí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, señora. Gracias. Sí, señora, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, entonces, el primer tema que vamos a ver frente a los grupos funcionales son los óxidos. Ustedes se dieron cuenta que cada una de las sustancias que aparecen en la tarea son importantes. Obviamente dentro de la química hay unas que se usan más que otras. Entonces, por ejemplo, todo el tiempo tenemos contacto con el ácido clorhídrico o todo el tiempo tenemos contacto con el ácido sulfídrico. Y eso es precisamente por la capacidad que tienen esas sustancias para adaptarse fácilmente al medio. Pero pues hoy vamos a ver el primer grupo funcional que se llaman los óxidos. Ya para la siguiente clase verán hidróxidos y ácidos y así sucesivamente vamos a aprender a reconocerlos. ¿Qué es lo más importante? Reconocer la fórmula general que cada uno de estos compuestos tiene para nosotros poder darle el nombre. ¿Listo? Entonces, que ustedes vean una sustancia y digan, oh, eso es de química, pero ni idea, pues no. La idea es que ustedes digan, bueno, eso es una sustancia, puede ser un óxido, puede ser una base o puede ser una sal, por lo menos que tengan idea de eso, ¿vale? Pues porque no las sabemos todas, pero sí vamos a tener por lo menos una idea de esta nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura, decimos que es el nombre que se le da a las sustancias, y ese nombre es puesto por una organización internacional que se llama IUPAC. Y la IUPAC está a nivel mundial. Ahí ven bien mi mini tablero, ¿sí lo observan? ¿O les corro un poquito más? Me avisan. Señora. ¿Y ahí está bien? ¿O no ven nada? Ahí está bien. Listo. Resulta que esta organización que se llama IUPAC es una organización a nivel internacional que se encarga de darle nombre a las sustancias químicas. Esto se trabaja más o menos a partir del siglo XIX, donde ya la química está instaurada como ciencia, y pues ellos dicen, bueno, si hay unas sustancias comunes, pues vamos a ponerles nombre, para que con el paso del tiempo pues se facilite el trabajo. Entonces a eso se encarga la IUPAC. Es decir, que la sustancia que es ácido clorhídrico aquí en Colombia es ácido clorhídrico en China y es ácido clorhídrico en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, porque de eso se encarga esta organización, de darle el nombre. Entonces ellos lo han clasificado en 5 grupos funcionales. El primero de ellos son los óxidos, que son los que vamos a ver hoy, y los óxidos se clasifican en 3 grandes grupos. Tenemos óxidos básicos, tenemos óxidos anfóteros y tenemos óxidos ácidos. ¿Qué es lo importante de los óxidos? Siempre que nosotros veamos un óxido es porque cualquiera de estos 3 tiene la presencia del elemento oxígeno. Si hay presencia del elemento oxígeno dentro del compuesto es porque va a ser un óxido, ¿vale? Si nosotros trabajamos los óxidos básicos, entonces son aquellos que están compuestos, y aquí viene la fórmula general que es la que vamos a aprender a identificar, un metal
más un oxígeno. Siempre que yo encuentre un elemento metálico más un oxígeno, va a ser un óxido básico. Y siempre que yo encuentre un no metal más un oxígeno, va a ser un óxido ácido. Eso es importante. Metal oxígeno, óxido básico, no metal oxígeno, óxido ácido, ¿vale? Resulta que los anfóteros ya son óxidos muy específicos y son óxidos a los que nosotros no les damos nomenclatura. Son óxidos que ya vienen instaurados, entonces pues nosotros no los podemos nombrar. Pero lo que es referente a los óxidos básicos y a los óxidos ácidos, con ellos nosotros sí podemos trabajar la nomenclatura IUPAC. De pronto ustedes se acuerdan que las nomenclaturas se clasifican en 3 para los óxidos: stock, sistemática y tradicional. ¿Sí las recuerdan? ¿Alguien? Mejor dicho, deshabiliten esos micrófonos para que participen y si no se me quedan dormidos. Sí, señora, las 3 tablitas que lo quieran, sí. Eso, entonces tenemos stock, sistemática y tradicional. Cuando nosotros trabajamos la stock, vamos a darle el nombre al óxido anteponiendo óxido de el elemento que se esté trabajando y entre paréntesis en número romano vamos a poner la cantidad de oxígenos que acompañen la cantidad de átomos que acompañen al oxígeno. Entonces, por ejemplo, si aquí chiquitico el oxígeno tiene 3, pues entonces acá será un 3 en romano, ¿listo? Pero ¿qué es lo que necesito que me entiendan de la nomenclatura stock? Se pone óxido de el elemento que esté trabajando y en número romano la cantidad de oxígenos. No la cantidad de elementos metálicos o no metálicos, sino la cantidad de oxígenos, que es el grupo funcional. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo. Voy para la sistemática. Cuando trabajamos sistemática vamos a trabajar prefijos cuantitativos. ¿Se acuerdan de mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca? En este caso, como hay 3, pues entonces el prefijo cuantitativo sería tri. Tri, óxido de pues el elemento que yo esté trabajando. Estos prefijos cuantitativos me indican tanto la cantidad de oxígenos como la cantidad de elementos. Ya ahorita hacemos ejemplos como para que le vayan cogiendo el ritmo. Y por último, la tradicional, que es una de las nomenclaturas más complejas que nosotros tenemos, porque resulta que la tradicional trabaja con los estados de oxidación. Entonces, pues es bien compleja de trabajar, pero no es imposible. Saquen tablas periódicas, por favor, para que me ayuden con esto. Alístenme tablas periódicas, por favor. Y vamos a empezar entonces con ejemplos. Vamos a tomar como ejemplo esta sustancia. Trabajemos con el cloro que tiene 4 estados de oxidación. 5, 7, 5 y 2. Bueno, entonces, tengo el óxido puesto. Ya lo identificamos porque hay presencia de oxígeno con un no metal. ¿Es un óxido ácido o un óxido básico? Óxido ácido. Es un óxido ácido. Muy bien, Juli. ¿Por qué? Porque tengo presencia de oxígeno con un elemento no metálico. Ahora sí lo vamos a nombrar en sus 3 nomenclaturas. Vamos a nombrarlo en stock, en sistemática y en tradicional. Siempre que nosotros manejamos los óxidos, siempre debemos nombrarlos en esas 3 nomenclaturas. Digamos que los óxidos son como los más complejos porque siempre debo tener las 3 nomenclaturas al tiempo. En cambio, los otros grupos funcionales no. Los otros tienen una nomenclatura, 2, o incluso ya es una nomenclatura común, entonces son más fáciles de trabajar. En cambio, estos óxidos, si no, tienen que tener las 3 nomenclaturas. Lo primero que yo hago es clasificarlo. Entonces, por allá Juli nos decía que es un óxido ácido. Lo segundo que voy a hacer es nombrarlo en mis 3 nomenclaturas. Para la nomenclatura stock quedaría óxido de, ¿cómo se llama este elemento? Participen, De cloro. porfa, deshabiliten micrófonos. ¿Cómo se llama el elemento? Cloro. Óxido de cloro. Y entre paréntesis, ¿qué número pongo? ¿2 o 5? 5 en romano. El 5 en romano. Muy bien, Romerito. ¿Por qué? Porque pertenece al oxígeno. En esta stock no me interesa
el otro elemento, solamente me interesa el oxígeno. Óxido se llama porque hay presencia de oxígeno, cloro porque es el elemento no metálico que estoy trabajando, y 5 porque es la cantidad de átomos del oxígeno. Si aquí no hay átomos, ¿qué número será? 1. Si aquí no hay átomos, ¿qué número pongo allá en romano? Pues sería el del otro elemento, en este caso el cloro. 1. Sería 1. Acuérdense que si no hay nada es 1. Si aquí yo no encuentro número, pues aquí en romano pongo el 1. ¿Listo? Ah, bueno. Vamos para la sistemática. ¿Cómo es el prefijo cuantitativo para 5? Penta. Penta, muy bien, Penta. 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 Pentóxido. De, ¿cómo es el prefijo cuantitativo para 2? Para Dicloro. 2. ¿Cómo? ¿Cómo, Romerito? Dicloro. Dicloro, listo. Pónganle cuidado. Estos prefijos cuantitativos se trabajan desde las figuras geométricas. Cuando hay un solo elemento, el prefijo cuantitativo es mono. No sé si me alcancen a ver acá, ¿sí? ¿O les corro la cámara? No, ahí sí, ¿Ahí ven? Para 1, sí, señora. mono. Para 2, di. Para 3, tri. Para 4, tetra. Para 5, penta. Para 6, hexa. Para 7, hepta. Para 8, octa. Para 9, nona. Y para 10, deca. ¿Listo? Siempre que yo vaya a trabajar la nomenclatura sistemática, debo tener en cuenta mi tablita de prefijos cuantitativos. Si aquí hay un 1, pues sería monóxido de la cantidad de átomos que acompañen al elemento. Si aquí hay un 2, pues dióxido de la cantidad de átomos que acompañen al elemento. Y así sucesivamente. Siempre antepongo la cantidad de átomos seguido de la palabra óxido por tener presencia de oxígeno y finalmente la cantidad de átomos que acompañen al elemento. ¿Ahí estamos bien o alguien tiene preguntas? Chicos, ¿se durmieron? Profe, ¿será que para poder ver los del ¿De acuerdo? sistemático? Es que no lo veo. Sí, por favor. ¿Ahí? ¿Ahí? Mm, ¿O lo acomodo sí. mejor? No, así, profe. ¿Así? Listo. Para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, 8 octa, 9 nona y 10 deca, ¿vale? Siempre, siempre se antepone en la sistemática el prefijo cuantitativo indicando la cantidad de átomos, tanto del oxígeno como del cloro. ¿Listo? Vamos con la tradicional, que es la más compleja, y para ello sí necesito que se me despierten. Participen, porfa, porque si no, después se me van a quedar perdidos. Entonces, voy a tener la tradicional. Me van a poner mucho cuidado. Cuando nosotros trabajamos la tradicional, la primera pregunta que yo me hago es con cuántos estados de oxidación trabaja el elemento. ¿Por qué? El oxígeno, me avisan si no ven, el oxígeno siempre trabaja con -2, siempre. Eso nunca va a cambiar. El oxígeno siempre va a trabajar con el estado de oxidación -2. ¿Dónde aparecen los estados de oxidación? En la parte superior derecha de cada cuadrito de la tabla nos dice el estado de oxidación. Entonces allá aparece, por ejemplo, el oxígeno y aquí aparece el número atómico y debajito hay un -2. Ese -2 es el estado de oxidación. ¿Ya lo ubicaron en la tabla? Sí, señora. No. Chicos, porfa. ¿Ya lo ubicaron en la tabla el estado de oxidación? Sí, sí, señora, profe. Listo. Ubíquenme el estado de oxidación, por ejemplo, del hidrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación? 1. 1. Más 1. Pilas con el símbolo. ¿Cuál es el estado de oxidación, por ejemplo, del calcio? Calcio. 2. Más 2, profe. Más 2. Muy bien. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio?
Tres. Muy bien, más 3. Como ya identificamos los estados de oxidación, entonces vamos a decir que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Siempre, eso no cambia. Pero nos falta el estado de oxidación del cloro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pilas acá. 5 por 2. 5 por 2. 10. 10. Listo. Y como el 2 es negativo, pues -10. 5 por 2 es 10 y como el 2 es negativo, -10. Ahora voy a buscar un número que en la tabla del 2 me dé 10. ¿Cuál sería? ¿Un número que en la tabla del 2 me dé 10? 2 por 5. ¿Un número que en la tabla del 2 me dé 10? 5. 5. 5. 2 por 5, 10. ¿Y 10 menos 10 me da? 0. Esta resta que nosotros estamos haciendo acá siempre tiene que dar 0, porque esta sustancia siempre tiene que encontrarse equilibrada. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? 5 por 2 es 10 y como es negativo, -10. Para hallar el estado de oxidación del elemento, yo tengo en cuenta el átomo, pero también tengo en cuenta el estado de oxidación. Es decir que busco un número que multiplicado me dé el resultado negativo que ya habíamos hallado. En este caso, 2 por 5, 10. Y 10 menos 10 me da 0. Eso quiere decir que el estado de oxidación con el que estamos trabajando es 5. Ahora, pregunta importante. ¿Con cuántos estados de oxidación trabaja el cloro? Con 4. Con 4 estados de oxidación. Muy bien. Entonces pónganme muchísimo cuidado acá lo que voy a hacer. Cuando el elemento trabaja con 4 estados de oxidación, yo voy a utilizar una tablita que se basa en 4 prefijos cualitativos. Hipo-oso para el más pequeño, oso para el más grande, ico para el que le sigue y per-ico para el más grandecito. Entonces, pilas acá con las reglas. Cuando el elemento trabaja Profe, con ¿puedes 4, bajar un poquito la lo cámara? bajamos un poquito, listo. ¿Ahí? Sí, sí, señora. ¿Sí? Listo. Cuando el elemento trabaja con 4 estados de oxidación, primero, para el más pequeñito, hipo-oso, para el más grande oso, para el que le sigue ico, y para el último, perico. Pónganme cuidado. Si el elemento solamente trabaja con un estado de oxidación, la terminación va a ser oso. Para un solo estado de oxidación, oso. Para 2 estados de oxidación, utilizo oso, ico. Para 3 estados de oxidación, utilizo hipo-oso, oso, ico. Para 4 estados de oxidación los utilizo a todos. Hipo-oso, oso, ico y perico. ¿Listo? Si solamente tengo un estado de oxidación, ¿qué terminación uso? Oso. Oso. Si tengo 2 estados de oxidación, ¿qué terminaciones uso? Oso, ico. Ico y oso. Oso, ico. Oso, ico. Pilas con el orden, oso, ico. Si tengo 3 estados de oxidación, Hipo-oso, oso, hipo-oso, oso e ico. Y si tengo los 4 estados de oxidación, pues todos los 4 los utilizo. Profe, ¿qué pasa con aquellos elementos que tienen 5 estados de oxidación? Pues repite, perico. ¿Listo? Ponen hipo-oso para el más pequeño, oso para el más grandecito, ico para el que le sigue, perico para el más grande y vuelven y ponen otra vez perico para el más grandote, ¿vale? Repito, un estado de oxidación, oso. 2 estados de oxidación, oso-ico. 3 estados de oxidación, hipo-oso, oso-ico. 4 estados de oxidación o más, pues todas las terminaciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o alguien se siente perdido? ¿Alguien está perdido? No, profe, todo bien. ¿Ese silencio es porque están perdidos o porque están No, entendiendo la no, perfección? señora. ¿Cómo? Estamos entendiendo. Listo. Ahora sí, díganme cuáles son los estados de oxidación de este elemento. 1, 1, 3, 3, 5, 5 y 7. y 7. Listo. Tenemos los estados de oxidación. Entonces, fíjense algo. La primera pregunta que yo les hice fue ¿cuántos estados de oxidación tenemos? Entonces, alguien por allá me dijo 4. Pues yo hice la tablita con los 4. Si alguien dice 2, pues entonces solamente deja 2. ¿Listo? Pero siempre hay que hacer esta tablita cuando trabajamos tradicional.
Profe, ¿yo la puedo hacer en la parte de atrás del cuaderno? No. Si aparece la palabra tradicional, la tablita también tiene que aparecer ahí al ladito, ¿vale? Ahora sí, los estados de oxidación son 1, 3, 5 y 7. En ocasiones estos estados de oxidación vienen en desorden, es decir, puede venir 5, 3, 7, 1. Pero la idea es que usted los organice primero, siempre de menor a mayor. Sin importar que en la tabla periódica vengan en desorden, siempre los organizamos, ¿listo? Ahora sí los ubico. Para el más chiquitico, entonces hipo oso. Para el que le sigue oso. Para el grandecito, ico. Y para el más grande, perico. ¿Listo? Como ya los tengo ubicados en mi tablita, ahora sí me puedo ir al nombre que le voy a dar a ese elemento. ¿Cómo se lo vamos a nombrar? Óxido, porque tiene presencia del elemento oxígeno. ¿Listo? Óxido. Ahora, ¿con qué estado de oxidación estaba trabajando el cloro? ¿Con qué estado de oxidación estaba trabajando el cloro? Con 5. ¿Listo? Ese es el estado de oxidación porque fue el que nos permitió hacer la resta, con 5. Entonces, ¿yo qué vengo y hago? Encierro aquí el estado de oxidación con el que estoy trabajando y voy a dar entonces el nombre del compuesto. Se llama óxido y el elemento va a tener terminación ico. Óxido clor es el nombre del elemento y la terminación ico porque es el estado de oxidación con el que estamos trabajando. Se llama óxido clórico. Profe, ¿cómo hago para saber que el nombre me quede bonito y que no se llame cloroico, por ejemplo? Ustedes le pueden quitar 1 o 2 letras al nombre, siempre y cuando, digamos que suene como bien, ¿listo? ¿Por qué nos dio terminación ico? Porque el estado de oxidación con el que estábamos trabajando era 5. Por tanto, encierro el número 5 acá y le voy a dar terminación ico al elemento. Se llama óxido clórico. ¿Vamos bien o alguien está perdido? Sí, señora, vamos bien. Ah, bueno, por mi ¿Bien? parte. Listo. Alcanzamos a hacer otro antes de que me saque de la sesión. Los necesito participativos, chicos, no se me duerman. Hagamos otro. Listo, está puesto el ejercicio. Si esto es un óxido básico o un óxido ácido. Profe, no se alcanza. No se alcanza a ver. Listo, ahí. ¿Es un óxido ácido o básico? ¿El Básico. hierro es un metal o un no metal? Metal. Un metal, entonces es un óxido Básico. básico, perfecto. Segundo paso, nombren las 3 nomenclaturas. Stock, sistemática y tradicional. ¿Cómo me quedaría en la stock? Que es la más fácil de todas. Óxido de el elemento que esté trabajando, hierro, y entre paréntesis la cantidad de átomos del oxígeno, en este caso, 3. Óxido de hierro, 3. Para la sistemática voy a utilizar los prefijos cuantitativos. Para 3, ¿cuál sería el prefijo cuantitativo? Dióxido. Tri. Muy bien, trióxido. Trióxido de, para 2, ¿cuál es el prefijo cuantitativo? Hierro. Dihierro, perfecto. Esa sí la aprendieron fácil, dihierro. Listo. Voy con la tradicional, que es la más compleja. El oxígeno siempre trabajará con menos 2. 3 por 2. 3 por 2. 6. 6. Negativo porque el 2 es negativo. Un número que en la tabla del 2 me dé 6. 3. 3, perfecto. 3 por 2, 6. Sí. Y 6 menos 6 me da 0. Es decir, que ya tengo equilibrada la reacción. Fíjense en algo y es un truquito. El número que está aquí siempre irá acá arriba y el número que está aquí siempre irá acá abajo. Ellos hacen como una X, ellos forman como una X y así también es fácil de identificar el estado de oxidación con el cual esté trabajando el elemento, bien sea metálico o no metálico. ¿Listo? Hay 2 formas de hallarlo, bien sea por el tema de la multiplicación o bien sea por el tema de la X. ¿Listo? Ahora, ¿con cuántos estados de oxidación trabaja el hierro? Con 2. Con 2. Es decir, que voy a trabajar oso y voy a trabajar ico.
¿Listo? Pilas con eso y no se me vayan a confundir. Aquí no trabaja hipo-oso, aquí no trabaja perico, solamente trabaja oso e ico. ¿Cuáles son esos estados de oxidación? 2 y 3. 2 y 3, perfecto. Ya están ubicados en orden jerárquico, ya los puedo poner en la tablita. 2 y 3. Dice que óxido, no pongo D porque no lo necesito. El elemento se llama hierro, y le voy a dar terminación oso o ico. Eso depende del estado de oxidación. Si nuestro estado de oxidación era 3, pues la terminación va a ser ico. Entonces, en este caso se llama óxido hierrico. Pero de pronto ustedes no lo han escuchado así, ustedes lo han escuchado es óxido férrico. ¿Ese sí lo han escuchado? Sí, señor. Cuando trabajamos, por ejemplo, en las industrias de la metalurgia, se trabaja el hierro, entonces se llama óxido férrico. Como no somos expertos en el tema, pues yo pongo simplemente el nombre del elemento y la terminación que me haya dado la tablita. Pero cuando ya seamos expertos en el tema, ahí sí les voy a exigir que este tipo de, digamos como de casos muy puntuales, pues los tomemos de esa manera. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Hijos. Nada, profe, todo claro. Claro, bueno, entonces pónganme cuidado. Resulta que yo tenía programada la videoconferencia para las 2 de la tarde, pero ayer nos avisaron que tenemos una reunión hoy con la señora rectora y con los coordinadores a esa hora. Entonces, por eso tuve que adelantar la videoconferencia. El profe Freddy muy amablemente me permitió hacerlo en este momento. Pero por favor no me le vayan a quedar mal a Freddy con el trabajo de él, ¿vale? Creo que él ya se los habilitó. Entonces, para que ustedes estén pendientes, tienen que hacer hoy trabajo de español, biología y química. ¿Listo? Tienen toda la jornada para que los hagan. Ya ustedes verán el orden. Pero sí, porfa, les recomiendo el trabajo de Freddy, pues porque él me dijo, yo te abro el espacio, pero tú, por favor, le enfatizas a los chicos de que trabajen, ¿vale? Entonces, para que los que no estuvieron, ustedes me les comenten. Lo otro, saben que siempre que se haga la videoconferencia, nosotros la subimos a YouTube y ustedes la pueden ver por el canal de YouTube. Igual yo se las voy a enviar también al grupo. Pero denme un ratico, pues porque el video tiene que convertirse, tiene que cargarse a YouTube y tiene que hacer todo el proceso, ¿listo? En la plataforma les dejé, no me acuerdo cuántos ejercicios, como 5, como 10, no me acuerdo. Pero el caso es que para la plataforma, si les dejé 5 ejercicios, me los nombran en las 3 nomenclaturas. Si les dejé 10 ejercicios, escogen la nomenclatura que más les guste y ahí los nombran. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Listo. Si les dejé 5, ¿Todos los 10 en una sola nomenclatura? si tú quieres, si tú entendiste fácil la nomenclatura sistemática, pues nombra los 10 en sistemática. Pero si tú quieres retarte con la nomenclatura tradicional, pues nombra los 10 en tradicional. O si tú quieres trabajar stock, mejor dicho, la que quieras. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero sí la idea es que me las trabajen. ¿Cuál es la que más me interesa? Esta tradicional. Porque cuando veamos ácidos oxácidos, la única nomenclatura que tiene es tradicional y ahí es donde vamos a empezar a tener hijos cabezones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? Hablen chinos berriondos. No, señora, No, nada, todo profe. bien. Bueno, listo, hijos. Entonces, cualquier cosita, porfa, me cuentan. No me abandonen tanto en el grupo que a veces me siento sola. Tengo 22 hijos y parece que, mejor dicho, son hijos ingratos. Véalos. Y me dejan hablando sola. Bueno, profe, Profe, no estamos tan muy entregados al estudio. horrible. ¿Están qué? Muy entregados al estudio. Ah, sí, sí, obvio, obvio. Bueno, pues entonces cuídense mucho, Claro, profe. juiciosos. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, entonces saben que por el interno me preguntan o por el grupo, no hay ningún problema. Y les subo entonces la videoconferencia en un ratico, ¿vale? Denme un tiempito mientras que hacemos el proceso, ¿listo? Juiciosos, cuídense mucho. Hablamos entonces Listo, pronto. gracias, profe, lo mismo. Bueno, chao. Bueno, Venga. profe, te caeme. Cuídense Bueno, mucho. profe, gracias.